En Bolivia, la presencia del ejército y de la policía en las calles no ha logrado levantar los bloqueos ni tampoco dispersado las manifestaciones que siguen este jueves en La Paz. El sector obrero y campesino, así como maestros, transportistas e indígenas, dicen no a las medidas de austeridad propuestas por el presidente Rodrigo Paz, quien respondió con anuncios de cambios en su gabinete. Y para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Susana Bejarano, quien es politóloga y analista política, también especialista en liderazgo democrático y debate público. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola Elena, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues empezamos con los cambios en el gabinete anunciados por Rodrigo Paz el miércoles. ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo creo que era una salida. Tú sabes que el conflicto parte de la desconfianza. Sectores que han encumbrado a Rodrigo Paz para ganar en las elecciones se han sentido completamente relegados del gobierno porque Rodrigo Paz decide hacer un gobierno, montar el gobierno, no precisamente con estos sectores que le han dado su voto, sino más bien con los sectores opositores, con el frente. Para retratar un poco la imagen, el ministro de la presidencia es el que en otrora fue el candidato a vicepresidente de su contendor, ¿no? Entonces esto te retrata un poco más o menos cómo Rodrigo tomó la decisión de conformar su gabinete. Entonces, reconocer que su gobierno no se parecía tanto al voto que le había encumbrado y toda aquella cuestión parecía una señal. Sin embargo, hoy día es el primer cambio de gabinete y es curioso, pero la única persona de origen aymara, que es donde está marcada la conflictividad en el departamento de La Paz, precisamente con los grupos aymaras, ¿no es cierto? Renuncia o lo echan del gabinete y ponen a un ciudadano también de origen paceño, pero no precisamente reconocido como aymara, y más bien que estuvo vinculado a la expresidenta Yanine Áñez, que es un personaje muy denostado en el Alto, ¿no? Entonces, aquello que parecía que podía ser una señal interesante el día de ayer, hoy día es una señal al menos contradictoria. Vemos este jueves además nuevas protestas que se extienden ya por más de 3 semanas. ¿Considera usted, según su análisis, que los cambios en el gabinete podrían de alguna manera calmar los ánimos de la ciudadanía o más bien quedarán sin efecto? Bueno, yo te digo que si Rodrigo Paz, digamos, logra hacer unos cambios de gabinete que de alguna manera sean cambios con gente representativa de todos aquellos que se están movilizando, porque tú cuando preguntas a la movilización cuál es la razón por la que usted pide la renuncia del presidente Paz, ellos te contestan por desconfianza, porque no ha cumplido, porque nosotros le hemos confiado nuestro voto, porque ha ido con nosotros a las elecciones, etcétera, ¿no? Si el gesto del cambio de gabinete realmente se materializa en que estas organizaciones que están movilizadas se sientan representadas, pues yo creo que se puede desactivar el conflicto. Pero si la señal es contradictoria, como ha sucedido el día de hoy, me cuesta ver cuáles son las salidas. Yo creo que aquello que ha hecho Rodrigo de convocar a un consejo, además económico y social, ¿no es cierto? Está muy bien, porque no solamente él se da una salida, sino da una salida a aquellos manifestantes y decir, bueno, quizás en un consejo económico social vamos y resolvemos y ponemos una agenda sobre la mesa. El problema es que no dice cuándo va a ser el consejo, no le pone fecha, no pone agenda, no hace la convocatoria, ¿entiendes? Entonces, pareciera que el anuncio de ayer ha quedado, si bien es un anuncio que yo creo que sirve como norte, ¿no es cierto? Queda cojo en la medida que no tiene una metodología de acción. Y Susana, ¿qué ha llevado a semanas de protestas, pero también bloqueos en Bolivia, que ya han pues resultado en escasez de medicamentos y alimentos y también otros productos que son esenciales para la vida? Sí, eso es así. Sin embargo, se han abierto corredores humanitarios que evidentemente nunca van a ser suficientes porque evidentemente en la ciudad de La Paz, quienes la conocen, está emplazada casi que en un cráter. Entonces tú das una vuelta a 360 grados y lo que encuentras son montañas. El acceso a la ciudad de La Paz está en el Alto. Entonces, si el Alto está conflictuado, está manifestado, el acceso a la ciudad es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Entonces han habido corredores humanitarios el día de anoche. Sí, los bloqueadores también habilitan corredores humanitarios. Esto como casi una táctica política con la idea de que la población tampoco tenga un gran rechazo o se le revele demasiado a los bloqueadores, ¿no? Ahora, evidentemente, estás en un proceso de carestía de muchas cosas, hay carestía de alimentos y hay carestía de combustibles, lo que han dejado, evidentemente, a la ciudad de La Paz, que en este momento no tiene bloqueos precisamente, la ciudad de La Paz,
pero sí en una situación casi muy complicada, porque al no haber gasolina, pues no hay movilización, si tú quieres, no hay una gran movilización, si tú quieres, dentro de la ciudad, ¿no? Por eso yo te digo que es urgente, digamos, encontrar unas vías de diálogo, unas vías de solución, pero estas vías de solución no pueden quedar solamente en la retórica y tienen que encontrar cierto tipo de metodologías de acción, ¿no? Justamente usted menciona, Susana, vías de diálogo. Sabemos que los sectores, decíamos, obreros, de maestros, también transportistas, pero indígenas por una parte y campesinos por la otra, quieren y han sido puntuales la salida de Rodrigo Paz del gobierno. ¿Qué ha impedido precisamente que se logre establecer un diálogo al que además el Ejecutivo llamó en su momento? ¿Por qué no se han logrado sentar a la mesa? Bueno, Elena, yo creo que hay una situación un poco ambigua en estas convocatorias de diálogo. Los pedidos y los pliegos de demandas concretas que tenían que ver con lo salarial, que tenían que ver con ítems, que tenían que ver con estas demandas, digamos, laborales que normalmente se dan muy cerca de los 1 de mayo, no solamente en Bolivia, todas fueron contestadas con no. El pliego de la Central Obrera Boliviana en un 80% fue contestado con un no y en un 20% tuvo una respuesta ambigua, que no sabía si te estaban diciendo si sí o si no, ¿no? Entonces hay dos momentos, pero uno en especial que me parece el punto de inflexión, que es un cabildo que convoca el 1 de mayo la Central Obrera Boliviana, donde evidentemente hay un listado de peticiones, ¿no? En ese momento yo creo que era el momento de establecer los canales de diálogo. Como evidentemente algunos sectores ya, pero de manera embrionaria, pedían la renuncia del presidente Paz, hubo una posición poco, digamos, táctica del gobierno que no quiso avanzar las negociaciones con los sectores que se estaban movilizando, precisamente agarrado de que este pedido era un pedido de sedición, ¿no es cierto? Y que no se podía negociar en estos marcos, ¿no? El conflicto entonces ha ido creciendo. Aquella agenda de pedidos que establecían los distintos sectores, dígase maestros, dígase transportistas, porque no te olvides que en Bolivia la importación de la mala calidad de la gasolina ha traído muchos problemas a los motores de los automóviles, no solamente el transporte público, sino también del transporte privado. El tema de la carestía de dólares sigue en Bolivia. Además, han habido otro tipo de situaciones que han tenido que ver, por ejemplo, con la segunda vuelta electoral que se suspende en el Departamento de La Paz. Es decir, acciones que han ido, digamos, subiendo, ¿no?, los ánimos. Bien, al ya haber un ambiente crispado de insatisfacción, yo creo que la estrategia mejor del gobierno era realmente sentarse a ver hasta dónde se podía cumplir cierto tipo de demandas. Sí. El problema es que la respuesta inicial fue no. Y tenías una convocatoria al diálogo que evidentemente, no te equivocas, Elena, existió, ¿no es cierto? Pero sin ningún tipo de agenda donde se pueda establecer un encuentro, unos mínimos, ¿no? Entonces, la intransigencia fue avanzando, porque yo, si algo te voy a decir, a mí me parece un maximalismo pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, elegido hace 6 meses, etcétera, ¿no? Como me parece un maximalismo no poder sentarse a mirar cuáles son las peticiones de los distintos sectores, más allá de que te hayan encumbrado o no te hayan encumbrado en las elecciones, digamos, porque esto es así, sino mirar cuáles son las demandas, incluso algunas históricas que vienen planteando las distintas organizaciones. Sí. Uno de los triunfos del movimiento popular fue que lograron abrogar una ley de reconversión de la tierra que era la 1720. Una vez que se abrogó la ley de la reconversión de la tierra, hubo grupos campesinos que cesaron la movilización, ¿no es cierto? Y plantearon que si hay la necesidad de hacer otro tipo de ley, que en este momento el régimen agrario está bien, no había necesidad de hacer otro tipo de ley, pues tomarían en cuenta todas las opiniones y no se volvería a imponer una ley. Bueno, ahí se desactivó un conflicto. El segundo momento, digamos, que tenía que ver con las demandas de otros sectores, no hubo esta apertura de parte del gobierno. Y es que esto es así. Y hoy día estamos en una situación de máximos, precisamente porque no se han encontrado salidas previas, porque el pliego petitorio, el primero de la Central Obrera Boliviana, más o menos ha llegado a manos del gobierno la primera semana de abril. Entonces, yo creo que ayer la señal de Rodrigo ha estado bien y que creo que puede ser un camino de solución, pero un camino que hasta ahora no tiene metodología
y que encuentra una contradicción en la designación del nuevo ministro de Trabajo. Y a manera de previsión y dado este contexto en el que bien usted señala que ninguna de las partes quiere ceder, pero también que pese a la presencia de la policía y el ejército en las calles no se ha podido terminar con las manifestaciones y tampoco con los bloqueos, ¿considera que podrían lograr, si esto continúa en el panorama actual, la salida de Rodrigo Paz? Y esto recordando además que Estados Unidos ya ha dicho que no va a permitir que ocurra. A ver, yo creo que no existen condiciones para la salida de Rodrigo Paz. Lo que está sucediendo ahora es una herida muy grande en su legitimidad, sin duda alguna. Pero no están las condiciones dadas para derrocar al presidente Paz. Eso no es así, ¿no? Por otro lado, son distintos malestares, efectivamente, pero son malestares que básicamente están concentrados en el Departamento de la Paz y con organizaciones sociales y sindicales que corresponden geográficamente al Departamento de la Paz, ¿no? Tienes también la movilización que ha venido del Chapare, que es la del levismo, pero que no es el centro de la movilización y que de alguna manera no ha paralizado tampoco el departamento de Cochabamba. Entonces, de alguna manera, la conflictividad ahora mismo tiene un territorio específico y dado que no es todo el país, sino el departamento de La Paz. Sin embargo, como cualquiera sabe, ¿no? Tener bloqueada la sede de gobierno en cualquier país evidentemente agranda muchísimo más el problema, pero yo no creo que existan condiciones para la renuncia o que en este momento se esté gestando un ambiente de renuncia del presidente Rodrigo Paz, pero sí creo que las partes están en una situación, digamos, entrampada, ¿no? Yo creo que Rodrigo lo que está esperando es el desgaste de las movilizaciones que por sí mismas vayan dispersándose, ¿no? A fuerza del cansancio. Y un poco que las movilizaciones también están esperando lo mismo, que por fuerza del cansancio el gobierno, digamos, tenga que tomar una iniciativa, tenga que dar una respuesta. Finalmente, Rodrigo, ayer yo creo que... Susana, perdón que te interrumpa, nos queda un minuto, pero sí quisiera hacerte la última pregunta, y es que estamos hablando de un economista, Rodrigo Paz lo es, que ha impedido que en 6 meses que lleva de su gobierno no haya logrado por lo menos aliviar precisamente esta crisis económica que pasa, ya lo decías bien, por la gasolina, pero también las divisas y el costo de la vida. Y los sueldos, por supuesto. Yo creo que un error de base, ¿no? O sea, yo creo que sí hubo un primer momento donde el precio paralelo del dólar, sí, no el oficial, digamos que se estanca. Y eso ya es, digamos, un primer paso hacia la estabilidad. ¿Dónde estuvo el problema, Elena? En la importación de la gasolina basura. La importación de la gasolina basura ha afectado a los motores de gran cantidad, de cientos de miles de bolivianos, ¿no? Y cuando Bolivia les retira la subvención a los carburantes, con esto voy a terminar, Bolivia tenía subvención a los carburantes y con el gobierno de Rodrigo Paz se retira la subvención a los carburantes, había la promesa de que los carburantes iban a llegar sin ningún problema a todos los lugares del país. Y tú tienes el problema de que el diésel que está indexado a precio internacional, ¿no es cierto? Que es $1.50, creo que el litro, como no llega a todas las poblaciones, realmente las poblaciones rurales que lo necesitan para el agro, etcétera, lo consiguen a $4 o $5 el litro, ¿no? Entonces ese ya es un primer malestar. El segundo malestar está en el tema de la gasolina, que casi también está indexado a precio internacional, tiene un pequeño margen de subvención todavía, pero que tú sigues atravesando unos problemas enormes, digamos, de combustible en Bolivia, ¿no? No es una cosa que encuentras fácilmente o que te tienes que pasar horas haciendo cola para la gasolina, pero fundamentalmente para el diésel, ¿no? Entonces yo creo que ese punto, ¿no es cierto?, más allá, digamos, de el proceso de estabilización, que de pronto tenía una hoja de ruta, Rodrigo, y toda esa cuestión, fue, yo creo que lo que en realidad lo trajo a este momento, porque indispuso, si tú quieres, o puso en una situación de apronte a mucha de la población y sobre todo a la población periurbana y rural.